En el presente video se va a ver un ejercicio práctico en el que se necesita el uso del teorema del coseno. Este problema dice lo siguiente. Dos personas arrastran una carreta, las fuerzas que ejerce cada persona son de 550 N y de 400 N respectivamente, aplicadas en un mismo punto de la carreta, formando un ángulo de 45 grados. ¿Cuál es el valor de la fuerza resultante? Para poder resolver este problema vamos a utilizar los conceptos de vectores, donde vamos a graficar la información dada. Es decir, por ejemplo, acá tenemos el primer vector al cual le vamos a llamar el vector 1, y ese vector 1, de acuerdo a datos del problema, vamos a colocar que tiene una magnitud de 550 N. Es justamente lo que colocamos acá, 550 N. Ahora, para el segundo vector, de acuerdo a datos del problema, nos dice que tiene 400 N y ejerce un ángulo de 45 grados. Ya que las fuerzas son aplicadas desde un mismo punto, entonces este vector partiría desde este punto y asumiendo un ángulo de 45 grados. Es decir, a este vector sería el vector número 2 y tendría una magnitud de 400 N. Estos dos vectores, de acuerdo a datos del problema, forman un ángulo entre sí de 45 grados. Y es justamente de la forma como lo hemos graficado, de 45 grados. Ahora, para poder resolver este problema, vamos a utilizar el método del paralelogramo. ¿Y qué es lo que nos dice el método del paralelogramo? Este método del paralelogramo nos dice de que estos vectores los vamos a escribir nuevamente en forma paralela. Por ejemplo, este vector número 2 lo escribiríamos de la siguiente forma, donde B2 sería su magnitud, que es lo que escribimos, B2. Y este otro vector B1 se dibujaría de la siguiente forma, en forma paralela a partir de este punto. Y su magnitud vendría a ser, en este caso, B1. Entonces, la resultante de este vector vendría a ser la siguiente. Partiría a partir de este punto y llegaría hasta este punto. Esta vendría a ser la resultante, que en este caso nosotros le vamos a llamar la resultante R. Entonces, de esta forma nosotros hemos formado gráficamente un paralelogramo, por eso es que se llama el método del paralelogramo. Entonces, de acuerdo a los vectores, parte de acá el vector 1 continúa con el vector 2 y la resultante partiría desde el inicio hasta el final de estos dos vectores. En este caso, este vector 2 vendría a ser la proyección de este vector número 2 de 400 N. Entonces, para nosotros utilizar el teorema del coseno, lo que nosotros necesitamos es la magnitud del vector 1, que en este caso la conocemos. La magnitud del vector 1 vendría a ser 550 N, la magnitud del vector número 2 vendría a ser de 400 N, R que no lo conocemos y necesitamos este ángulo. Pero como nosotros no tenemos este ángulo lo podemos hallar fácilmente. ¿De qué forma podemos hallar este ángulo? Por ejemplo, este 45 grados, podemos ver que parte desde esta horizontal hasta este vector número 2, por lo tanto nosotros podemos decir que este 45 grados también se encuentra ubicado en esta parte. Por lo tanto, este ángulo mediría 45 grados sexagesimales. Entonces, ¿cuántos grados sexagesimales mediría este ángulo? Estos dos ángulos son suplementarios. Vamos a asumir que este ángulo vale X. Por lo tanto, X más 45 sumarían igual a 180 grados sexagesimales. Es decir, X sería igual a 180 menos 45. Por lo tanto, el valor de X sería igual a 135 grados sexagesimales. Es decir, en vez de colocar X, vamos a borrar el valor de X o el símbolo de X y vamos a colocar 135 grados. Este sería el ángulo que formarían estos dos vectores. Aplicando el teorema del coseno tendríamos lo siguiente: R al cuadrado, que es justamente el lado que no conocemos, vendría a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, es decir, B1 al cuadrado más B2 al cuadrado menos el doble producto de uno de esos lados por el otro de sus lados, es decir, de B1 por B2 por el coseno del ángulo que se encuentra opuesto
al lado que se desea hallar, es decir, ese ángulo vendría a ser en este caso 135 grados, es opuesto a R, por el coseno de 135 grados sexagesimales. Reemplazando valores tendríamos lo siguiente: R al cuadrado vendría a ser igual a B1. ¿Cuánto vale B1? Su magnitud es de 550 newton y es justamente lo que colocamos acá, 550 newton elevado al cuadrado, más B2, en este caso su magnitud sería de 400 newton, es lo que colocamos acá, al cuadrado, menos el doble producto del primero, el primero vendría a ser 550 newton, por el segundo, que vendría a ser 400 newton, por el coseno de 135 grados. Acá tenemos coseno de 135 grados. Resolviendo esto, nos da que R al cuadrado, ¿a qué sería igual? 550 newton al cuadrado más 400 newton al cuadrado. En este caso, si ustedes lo desarrollan, esto va a dar igual a 462.500 newton. Esto sería al cuadrado. Ahora, desarrollando esta parte de la ecuación, nos daría positivo 311.127 newton al cuadrado, ya que el coseno de 135 viene a ser negativo, por lo tanto este negativo por este signo negativo nos da un signo positivo. Por lo tanto, R al cuadrado vendría a ser igual a 773.627 newton, que vendría a ser la suma de estos dos números al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada a ambos números tendríamos lo siguiente. Finalmente, resolviendo esta raíz, tendríamos que R, es decir, la resultante, sería igual a 879.56 newton. Esta vendría a ser la fuerza resultante aplicada a la carreta por estos dos hombres. Esta sería la respuesta a este problema.